Arrancamos un nuevo tema, en este caso vamos a hablar de trabajo y energía cinética. El trabajo va a ser un preludio a un análisis un poco más profundo que haremos más adelante del concepto de energía. Bien, vamos a empezar por unas definiciones que luego refinaremos un poco. Pero vamos a empezar por la definición de trabajo, ¿vale? Y para poner las cosas de manera más sencilla, vamos a empezar por el caso más posible, o sea, más sencillo posible, que es el de una fuerza constante y un movimiento rectilíneo. Cuando vayamos complicando esta suposición y esta otra, veremos que las cosas no son tan sencillas. Entonces, como siempre, imaginaos que empezamos por un bloque con una cierta masa, tiramos con una cierta fuerza y lo movemos en una cierta dirección. Vamos a suponer que el desplazamiento es completamente horizontal, una cierta cantidad delta de x, y queremos ver, de alguna manera, cuál es la capacidad que tiene esta fuerza para acelerar esta masa. ¿Vale? Entonces vamos a definir la fuerza en la dirección del desplazamiento. Vemos que esta fuerza tiene dos componentes. Va a tener una componente horizontal, que es esta F coseno de teta. Bien, pues definimos el trabajo como esa componente horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque es en la dirección del movimiento, multiplicado por el desplazamiento. ¿Vale? Esto se mide en una unidad que es julios, o también newton multiplicado por metro, y es lo que definimos como trabajo. ¿Vale? De manera general, repito, si el movimiento es rectilíneo y la fuerza es constante, diremos que el trabajo es la componente paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Bien, hemos visto en dinámica que cuando tenemos varias fuerzas, lo que hacemos es superponerlas. En este caso tenemos esta fuerza F1, esta fuerza F2. Bueno, pues habrá una cierta fuerza resultante, ¿vale? Que normalmente llamamos pues la fuerza neta o la fuerza total. Bueno, pues de nuevo podemos definir la proyección de la fuerza neta y ver el trabajo total, o podemos hacerlo componente a componente. ¿Vale? Si lo hacemos globalmente, pues podemos ver que cada una de estas contribuciones viene de cada una de la descomposición de esta fuerza en la parte paralela al movimiento. Así que podemos definir el trabajo neto como la suma de todos los trabajos. Y de nuevo, solo si el movimiento es rectilíneo y la fuerza neta también es constante, ¿vale? Pues podemos aplicar esta expresión. Bien, ¿qué llevamos hasta ahora? Bueno, pues el concepto de trabajo, todavía no sabemos qué significa, pero bueno, ya podemos calcularlo, y esa importancia que tiene que la fuerza sea paralela al desplazamiento. Bien, ¿qué pasa si ahora la fuerza no es constante? Pues hacemos el pequeño truco que hicimos cuando hablamos de la aceleración instantánea o la velocidad instantánea. Imaginaos que esta es la fuerza a lo largo de una cierta posición. Bueno, pues si partimos esto en intervalos muy pequeños, tan pequeños que podemos suponer que la fuerza aquí es prácticamente constante, podemos calcular los pequeños trabajos que hace la fuerza paralela al desplazamiento en cada uno de estos intervalos. Si hacemos el límite en el que los intervalos son muy pequeños, bueno, pues tenemos la definición de integral, como siempre. Así que para nosotros, en sentido genérico, cuando el movimiento es rectilíneo, pero la fuerza ahora es variable, bueno, pues tenemos esta expresión generalizada, que nos dice que es la suma, recordad que la integral es una suma, entre todas las posiciones de partida a fin de la proyección, es decir, esto que llamamos antes paralelo, de la proyección de la fuerza paralela al movimiento diferencial de x. Geométricamente, pues esto es el área encerrada por la curva. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un muelle ideal. Los muelles son ideales porque vamos a suponer siempre que su masa es despreciable, que tiene masa cero. Y ahora lo que queremos ver es cuánto vale el trabajo que hace el muelle entre dos posiciones. Entonces hay una ley muy famosa que se debe a Hooke, que es un contemporáneo de Newton, ¿vale? Que demostró experimentalmente, empíricamente, que cuando cogemos un muelle y lo estiramos una cierta distancia x respecto a lo que se llama la elongación natural, ¿vale? Esto sería la elongación natural. Bueno, pues se puede ver que la fuerza es siempre contraria al signo de la nueva elongación, es decir, si esta elongación es positiva, pues la fuerza es negativa. Si esta elongación es negativa, porque estamos comprimiendo el muelle, pues la fuerza es positiva. Y además es lineal, es proporcional a esa distancia. La pregunta es, ¿qué trabajo haría una fuerza que tenga esta pinta? Bueno, pues podemos hacerlo gráficamente. De nuevo tenemos aquí esta fuerza, que esto es menos k por x, veis que es una recta de pendiente negativa. Y ahora si yo me fijo entre un punto inicial y un punto final, pues esto simplemente es el área encerrada por la curva. ¿Vale? En este caso, como voy de aquí a aquí, pues este área pues es el área de la integral y es un área negativa. Si lo hacemos matemáticamente, pues llegamos a lo mismo. Tendríamos la integral desde la posición inicial a la final, de menos k por x por dx, y veis de nuevo que nos sale negativo, ¿vale? Porque tenemos
que este es más grande que este valor, por tanto esta resta es una resta menor que 0. Así que tenemos dos caminos, o integrar gráficamente con el área o integrar analíticamente. En la práctica, bueno, pues esto no lo vamos a usar demasiado, porque salvo en situaciones como estas, que es muy sencillo, o fuerzas constantes, o constantes a tramos, bueno, pues esto de calcular el área pues no va a ser demasiado sencillo. Bien, podéis casi olvidar todo lo que llevamos hasta ahora, ¿vale? Simplemente así una definición. Esto es lo más importante del vídeo, y es la conexión que existe entre el trabajo y la energía cinética. Si recordáis de la ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza neta, es decir, la suma de todas las causas que se aplican sobre un objeto, es la masa por el efecto que llamamos aceleración. Si introducimos esta definición dentro de la definición de trabajo, bueno, pues en una dimensión de nuevo, tendremos que el trabajo, que es fuerza neta diferencial de x, lo podemos descomponer como m por a diferencial de x. Y esto es lo que estamos llamando, o llamamos en cinemática, el caso 3. Es decir, es una aceleración que depende de la posición. ¿Qué hacíamos en este caso? Bueno, pues reemplazamos esto por su definición, y ahora, perdón, definiciones con respecto al tiempo, y ahora tendríamos algo así como dx con respecto al tiempo, que vuelve a ser v. Cuando hacemos esta integral, con este cambio de variable, lo que vemos es que el trabajo neto se ha invertido en cambiar la energía cinética. Entonces, para mí, después de muchos años, que ya soy un poco viejuno, para mí el trabajo no es esto, no es la fuerza por el desplazamiento. Para mí el trabajo es la capacidad que tiene un conjunto de fuerzas, ¿vale?, para cambiar la energía cinética. O dicho de otra manera, el trabajo de una fuerza es la capacidad que tiene de cambiar su energía cinética. Imaginaos que tenemos aquí un objeto con una cierta masa, le damos una cierta velocidad inicial, pero lo único que ve es una fuerza de rozamiento. ¿Qué le va a pasar a esta masa? Que se frena. ¿Frenarse qué significa? Que reduce su velocidad, por tanto reduce su energía cinética. Entonces el trabajo de rozamiento, en este caso, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque disminuye la energía cinética. Matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues tendríamos esta fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, que es constante, por el desplazamiento que va hacia la derecha. ¿Veis que esto nos sale negativo? Pero esto es matemáticas, ¿vale? Y esto es física, ¿de acuerdo? El trabajo cambia la energía cinética, ¿vale? Bueno, todo esto para el caso idealizado del movimiento en una dimensión. En varias dimensiones, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues recordemos, si tenemos la trayectoria, podemos definir un vector tangente y vamos a definir un pequeño vector desplazamiento que es tangente a la trayectoria. De nuevo, si partimos esta trayectoria en tramos muy pequeños, cada uno de estos tramos es rectilíneo. Así que podemos aplicar la fórmula del trabajo rectilíneo, solo que va a ser en un desplazamiento muy pequeñito. Este producto escalar es porque recordad que lo que nos interesa es la proyección paralela al desplazamiento. Entonces, como esto es un espacio pequeño, pues esto es un trabajo pequeño. Si sumamos, recordad que esto es una S, si sumamos todos estos pequeños trabajos, llegamos a la expresión general del trabajo, que vale para 3 dimensiones, bueno, para 1, para 2 y para 3, y vale para cualquier tipo de fuerzas, variables, constantes, lo que nos dé la gana. Y de nuevo, lo que me importa no es la definición matemática, lo que me importa es la interpretación física. Y lo repito una vez más porque digo es lo más importante. El trabajo neto sobre una masa o sobre un sistema sirve para modificar la energía cinética del sistema. Esa es la idea más importante. Bueno, asociado a la idea de energía, o de trabajo mejor dicho, tenemos el concepto de potencia, ¿vale? De nuevo, si escribimos esos pequeños trabajos que hacemos en pequeños desplazamientos, y este diferencial de L recordamos que es tangente a la trayectoria, bueno, pues lo podemos escribir como un pequeño desplazamiento rectilíneo, ¿vale? Por tanto, un pequeño espacio será una velocidad por un pequeño tiempo. Si ahora pasamos dividiendo este diferencial de t, podemos definir la potencia de dos maneras, o como la variación del trabajo sobre un cuerpo en un cierto intervalo de tiempo, o como el producto vectorial del vector fuerza por el vector velocidad. Si el trabajo se medía en julios, bueno, pues por esta derivada, la potencia se mide en julios por segundo, que es lo que llamamos vatio o watt, simplemente, o la letra W. Bien, una unidad en ingeniería bastante interesante, ¿vale? Es lo que se llama una unidad de energía, es el kilovatio hora, ¿vale? Que es cuántos vatios se consumen en una hora. Una hora son 3.600 segundos,
Así que 1 kWh, de esos que podéis ver en la factura de la luz en casa, corresponde a 3,6 millones de julios. ¿Vale? También le podríamos llamar a esto megajulios. Suena así como pijo, pero no. Mega significa 10 a la 6. De nuevo, la potencia neta, ¿vale? Ejercida sobre un sistema, pues es la variación neta con respecto al tiempo de la energía cinética. Así que veis que tenemos una conexión entre energía cinética, trabajo y potencia. Cuando decimos que un ascensor, por ejemplo, el ascensor de ICAI tiene no sé cuántos kilovatios de potencia, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues es la capacidad de cambiar la energía cinética por segundo. Si tenemos un ascensor de esos de un rascacielos que es capaz de subir 20 plantas en 30 segundos, pues como la energía cinética cambia mucho, porque pasamos de 0 a esa velocidad máxima de crucero en un tiempo corto, pues tendrá mucha potencia el motor del ascensor. Si es un ascensor de esos de hospital que tarda muchísimo en subir 4 plantas, pues entonces estamos cambiando poco la energía cinética con respecto al tiempo, por tanto tendrá poca potencia. Así que veis que son conceptos de la vida cotidiana y están todos relacionados con el trabajo. Pero vuelvo a insistir, la idea más importante es esta de aquí, ¿vale? El trabajo neto, neto significa el de todas las fuerzas sobre un sistema, para mí se define como la capacidad de producir cambios en la energía cinética.